cerca de algunas personas que encontré en el camino, ahí realizando algunas investigaciones, algunos estudios, eh, sobre todo en los nominales de la guerra y también guiándome con el libro La dotación inmortal, acerca de algunos marineros que tuvieron participación y que son olvidados, pues han sido olvidados porque obviamente siempre son nuestros comandantes y los oficiales los que siempre están ahí en el, ¿cómo te dijera? En la noticia o en el recuerdo más que nada. Eh, Fíjate tú que yo estuve repasando, porque generalmente uno lee los partes de guerra, ¿cierto? Y en las Claro. partes de la Marina se encuentran detalles, pero más parejitos, nada más como que todos relatan en el fondo los partes lo mismo. Pero siempre es bueno ir a las fuentes testimoniales, como bien tú decías al principio de este conversatorio, y encontré, bueno, un libro muy gráfico, que es el libro del aspirante a mecánico. Entonces tenía 14 años, don Arturo Olid, Ah, perfecto. que después llegó a ser un oficial de la Marina bien renombrado. Y bueno, y él relata, por ejemplo, la parte que le ocurrió a él en lo que él vivió a bordo de la Covadonga. Y en la dotación inmortal aparecen muchos testimonios también de marineros que obviamente estuvieron a bordo de la Esmeralda, algunos que fallecieron, otros que sobrevivieron, y algunos que tuvieron una que otra participación que es desconocida a lo mejor para muchos, ¿cierto? Sí, Pero podemos partir resumiendo esto desde el sí. principio, si quieres tú, pues Es muy bueno lo que vamos a conversar porque justamente se habla siempre de la figura de Arturo Prat, que eso, obvio. Quizás también de Sargento Aldea, de Ignacio Serrano, que obviamente ocupan un lugar importante, lo que fue el 21 de mayo, Carlos Condel, porque hay que siempre poner énfasis que los sucesos del 21 de mayo es un todo, o sea, lo que pasó en Iquique y lo que pasó en Punta Gruesa, no es que se vean por separado. Por eso a mí me molesta que algunos así es. pseudo historiadores digan que lo que pasó el 21 de mayo más bien fue una derrota, y no, todo lo contrario. Y también es bueno develar fuentes, y develar también qué contaron otras personas, quiénes contaron sobrevivientes, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos tras esa gloriosa jornada? Ingrid, cuéntanos un poco, antes de entrar ya en materia, ¿cuándo en Santiago se supieron los primeros noticias, ¿verdad? De los sucesos de Iquique y Punta Gruesa. Mira, esto es bien para nosotros que hoy día tenemos esta comunicación por medio del Internet y todo está al minuto o al segundo. En esa época era tan diferente, tan lento todo, y en realidad, si es que mal no recuerdo, el día 23 recién se supo por acá, por Santiago y Valparaíso, las noticias de lo que había ocurrido. Y llegaron con noticias diferentes, o sea, no fue tal cual, ¿cierto? Habían noticias, porque no estaba completamente la noticia entregada, porque además tenemos que pensar que ya Antofagasta llegó tarde la noticia, porque este combate fue el 21 y la Covadonga, ¿cierto? Que llegó, que fue la que en el fondo salió victoriosa, por decirlo así, del combate o que sobrevivió a este tremendo combate, llegó a Antofagasta recién el día 23 o 24. Y desde ahí es cuando, o el 20, entre esos 3 días, y es desde ahí cuando se envían estas noticias desde Tocopilla, que fue a donde llegó la Covadonga para poder reparar las averías que traía del combate y uno que otro problema que traía. Desde Tocopilla llega por cable a Antofagasta y desde Antofagasta al otro día, ¿cierto?, es enviado a Valparaíso y desde Valparaíso a Santiago. O sea, por lo menos unos 3 días de desfase se demoró en llegar a Santiago la noticia. Imagínate cómo fue. Y bueno, obviamente la noticia causó impacto no solamente en Valparaíso y en Santiago, sino que en toda la nación, pero fue, como te digo, llegando de a poco
gradualmente a otras regiones o provincias en ese momento. Claro, a través del telégrafo, ¿no es cierto? Y de avanzar, me imagino que en ese minuto la prensa bueno, obviamente era de prensa escrita, no existían los medios de hoy para que llegue toda la información. Y hay que considerar Era más que mucho más lento. claro, y hay que considerar más que la población hasta el 21 de mayo no estaba como muy conectada con el conflicto y después de ese 21 de mayo hay un cambio sin duda de actitud. Pero es importante lo que nos vas a Sí, contar. hubo un gran, como un shock, el país quedó en shock, Claro, porque aparte de que no se conocía todos los detalles del combate en sí, eh, la gente que tenía también a sus deudos, a sus familiares a bordo de estos buques, esperaba estas noticias para saber qué había pasado con ellos. Entonces imagínate la tremenda impresión que causó en todo el país el saber que la Esmeralda había sido hundida y también a la vez saber que la Covadonga había salido victoriosa. Sí, estas fueron dos noticias que impactaron mucho, porque independiente que que el combate fue uno, fue adverso y no adverso, porque obviamente nos hundieron a la Esmeralda, nuestra dotación casi completa fue sacrificada, sobrevivieron muy pocos, y por el otro lado, ¿cierto? La Covadonga triunfa donde no pensó tal vez que iba a triunfar. Y fíjate tú que eso causó en la gente un impacto, no sé si llamarle psicológico, pero fue un shock que se tornó en el fondo en algo positivo, ¿no? Porque la gente no salió a reclamar, la gente salió a avivar a Chile, a avivarlo por el sacrificio y por el triunfo. así es. Y por eso que no hay que verlo como una derrota, lo que pasó el 21 de mayo. Por eso este punto que deseo aclarar ante algunas versiones que dicen que lo del 21 de mayo fue una derrota, que Arturo Prat fue un héroe perdedor, en fin, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Perdona, Francisco, me extraña que personas digan que fue una derrota, siendo que con, con el, con el, eh, con- en el momento en que vara la fragata blindada Independencia, el Perú pierde el 50% de su poder naval. O sea, no sé, y era muy probable que la Independencia hubiera hundido a la Covadonga. Y no lo consiguió, ya fuera porque sus artilleros tenían mala puntería, porque le dispararon harto a la Covadonga, quisieron también espolonearla y no lo lograron. Entonces, y aparte de eso, ¿cierto? Este pequeño buque se mete entre medio de los bajos y hace a su persecutora seguirlo hasta que realmente fue impactante también el hecho de que haya varado de esa manera tan violenta, porque obviamente era mucho más grande. Cuando Fíjate tú nosotros, que estaba leyendo a este muchacho que te digo, que en esa época tenía 14 años, y él fue testigo prácticamente de todo lo que aconteció, y fíjate tú que él dice que, o sea, que porque sus primeros relatos él los compartió cuando tenía 22 años. Y después, cuando tenía como 30 y algo, compartió nuevamente, yo me imagino que él tiene que haber recordado más detalles y además que en esa época se juntaban mucho los veteranos del 79, entonces probablemente él se haya reunido con parte de la Claro, oficialidad de la Covadonga y había recordado más cosas. Entonces él dice que mucha gente piensa que, que Condel eh, triunfó de chiripa, de suerte, pero él dice que él vio al Condel, Orella y Lynch hablando cuando recién se separaron los capitanes Pratt, ujú, se saludaron los capitanes Pratt y Condel y decidieron lo que iban a hacer. Dice que se acercaron, ¿cierto? Entre los tres tuvieron ahí un conciliábulo y decidieron, porque dice él que Condel tenía otro carácter. Condel sabía que él tenía que quedarse ahí con no fue una desobediencia, sino que fue como querer salvar en el fondo no la tripulación, sino que la nave
y no dejarse hundir, porque en el fondo sabían que ellos iban a ser hundidos ahí, pues eran tremendos buques los que venían a la siga de ellos. Entonces, es en ese momento que ellos deciden partir, pero no decidieron partir, escapar, porque dice él, Arturo Olid, que las diferencias, o sea, era imposible escapar de la independencia. Claro. Entonces la única opción que ellos tres encontraron válida para poder tal vez intentar no ser hundidos en la rada de Iquique fue dirigirse hacia los bajos. Y dice que ellos la única esperanza que tenían era pasar los bajos y si no iban a ser hundidos igual, porque la Covadonga era pequeña, tenía pocas millas de velocidad y la Independencia, que era una fragata blindada, que era mucho más grande, tenía más peso, pero era mucho más rápida, lo iba a alcanzar en algún momento, o sea, escapar imposible. Entonces él dice también, al igual que tú, que hay que analizar bien la situación. ¿Cuáles eran las probabilidades de que la Covadonga escapara? Él dice que ninguna. ¿Te das cuenta? Él iba a bordo de la Covadonga, él conocía la Covadonga. Oye, a propósito, cuenta este cierto almirante también, perdón, oficial del ejército, él cuenta que él pidió ser transbordado a la Esmeralda el día antes. Ah. Y sí, él le pidió al comandante Arturo Prat el día 20 en la mañana si podía transbordarlo a la Esmeralda, porque o el día que se transbordaron, que se cambiaron, que no recuerdo si fue el 20 o antes. Pero él dice de que sí, que le habían dado el permiso para transbordarse, pero dice que algo ocurrió esa tarde que el teniente Orella no le permitió y le dijo mañana en la mañana se cambia. Claro, fue como un día antes de. Y dice él que no alcanzó a transbordarse y él piensa que habría muerto. Obviamente si hubiera pasado al otro lado. Él dice, la gloria que hubiera tenido mi nombre habría sido espectacular, pero me tocó quedarme en la Covadonga y vivir lo que tuve que vivir ahí a bordo de esa nave. Sí, Ingrid, entonces él dice... No, que quería primero saludar a quienes están conectando. Vemos que hay mucho interés, están conectando a lo que nos estás expresando. Ingrid, cuéntanos un poco antes de seguir cómo ha sido el proceso de recolección de estas fuentes, porque no debe haber sido fácil, ¿verdad? ¿Cómo has podido obtener las fuentes? Fíjate tú que lo que pasa es que La dotación inmortal, que es el libro del cual yo te hablo, es de la Armada. Yo no sé si tú lo tienes, Francisco, lo vendían antiguamente ya lo vendían en el Museo Naval, pero yo pensé que lo seguían, no lo volvieron a editar, parece, porque ves que voy para allá, no está. Este libro, La dotación inmortal, es muy completo porque tiene a toda la dotación de la Esmeralda, todos sus datos de origen, ¿ya? Y también tiene lo que ocurrió con ellos después. Y también están los nominales de la Armada de Chile en la Guerra del Pacífico, que esos están en la web de la Armada. Tú lo puedes buscar en internet y ahí, bueno, yo me di la tarea de buscar uno por uno, porque tengo por ahí la dotación de la Covadonga en un libro que descargué de internet que se llama el combate homérico, se llama, de Vicente Grés. Y ahí están las dos dotaciones. Entonces me dediqué a buscar y a comparar la dotación inmortal con los nominales, que es un trabajo desarrollado por el investigador Mauricio Pelayo. Y fíjate tú que encontré la mayoría de las personas que están que eran de estas dotaciones de la Covadonga y de la Esmeralda se encuentran ahí. Entonces, eso es más o menos, y aparte de eso, el libro, como te digo, de Arturo Olid, que es, a ver si te lo muestro aquí, Relatos de un excombatiente este. Ah, perfecto. Ahí está su nombre. Aquí está la historia de la Covadonga, ya él relata la historia de la Covadonga y es muy gráfico, muy buena la explicación que él da de todo. Son entrevistas que le hicieron a él y él también publicó parte de su historia en el diario, me parece que en La Unión de Valparaíso. Entonces, esa es más o menos la fuente que yo ocupo y bueno, y de ahí yo estuve también recopilando a los
a los marineros que estuvieron en estas embarcaciones en este día de tu ciudad, po. Yo me acuerdo que hace tiempo atrás hicimos un conversatorio y hablamos también de ellos, Sí, y me dediqué a buscar algunos héroes de allá del Biobío, y encontré, fíjate tú, que a varios que tuvieron alguna participación, en realidad, como todos los demás, ¿cierto? Marinero primero, condestable, etcétera, etcétera, pero que son de tu zona, de Biobío, algunos que sobrevivieron, otros que fallecieron, y también algunos que quedó por ahí inválido, pero que volvieron a su tierra, otro que se quedó por acá y así. ¿Te das cuenta? Tengo ahí una listita hecha por si quieres después te la nombro, pero que me di cuenta de que hay una variedad tan grande de ciudades, de orígenes de los marineros de este combate, que todos chilenos deberíamos estar de totalmente todas formas. orgullosos de lo que ocurrió ahí. No, y es muy Estaba, loable. y también habían, dime. No, no, lo que quería comentar es que es muy loable lo que estás efectuando, porque prácticamente no hay conocimiento sobre la dotación completa de la Esmeralda y de la Coleta Cuadunga. Como dije al principio, solo se conocen los héroes principales, por decirlo de alguna forma, pero Sí. no existe como un acceso universal a toda la nómina que debería ser, al menos para todas las Claro. personas. Bueno, yo le recomiendo a la gente que quiera, eh, el problema está en que, como te digo, el libro La dotación inmortal parece que ya no lo editan. Bueno, además que venimos saliendo de esta pandemia que iban a estar editando libros, pues nadie iba a ir al museo a comprarlo. Pero fíjate tú que ese libro es muy bueno y creo, mira, si es que no me equivoco, Francisco, don Mauricio Pelayo tiene en su página las dos dotaciones escritas. Creo que la página de él es laguerradelpacífico.cl. Sí, Así que para los que quieran conocer la dotación completa sin tener que comprarse un libro, él creo que lo tiene ahí sí, en su y página web. entiendo, Ah, Ingrid, yo sí, escúchame, entiendo, Ingrid, que no está viendo, así que le mandamos un afectuoso saludo a Mauricio. Parece que se conectó, así que está viendo la transmisión, o ya. si no, la verá Ah, no me había después. dado cuenta del nombre. Sí. Sí, fíjate tú que tenemos esas fuentes hoy día. Bueno, también está el combate homérico. Si yo no me equivoco, el combate homérico lo descargué de la página Memorias Chilenas. Y para los que quieran también, ahí están las dos dotaciones, la de la Covadonga y de la Esmeralda, y fue escrito por Vicente Gres, para que lo puedan buscar ahí, si quieren investigar más, si quieren conocer quiénes fueron, o alguien de su comuna, de su ciudad, de su provincia. Pucha, hay de todos lados, y es súper bonito porque hay algunos incluso que no tienen casi nada de información, porque hay muchos también algunos que se enrolaron en Antofagasta y en Tocopilla cuando comenzó la guerra, cuando comenzó en realidad el 14 de febrero. Muchos se enrolaron en la Marina y en la Esmeralda y la Covadonga también, en la Esmeralda más que nada, son de ahí, de Tocopilla y Antofagasta. Entonces, lo único que hay de ellos es su nombre. Y eso es un poco triste porque no hay más antecedentes de ellos, pero la mayoría tiene sus antecedentes. Otra cosa que quería comentarte de Sí, estas dotaciones importantes es que los sobrevivientes, bueno, muy pocos se licenciaron. La mayoría continuó combatiendo a bordo de los diferentes buques de la Armada en esa época. Muchos volvieron a la Covadonga, pero la mayoría volvió al Huáscar. Hay soldados que vivieron, que estuvieron presentes en el combate de Arica, y vieron morir también al otro héroe de la Armada, que es Manuel Thompson. sí. Entonces imagínate ver morir a Prat en la Esmeralda y después ir a otro combate y ver morir en el mismo, ¿cierto? Perdón, a Pratt en el Huáscar y después a Thompson en el Huáscar también, porque muchos abordaron el Huáscar después cuando este tenía bandera chilena. Entonces, estos hombres de estas dotaciones vivieron experiencias muy fuertes y después volvieron a sus provincias y a sus ciudades con todos estos recuerdos. Eh, yo personalmente siempre he pensado que las guerras, bueno, la guerra fue terrible y bueno, ahí hay siempre que pensar en lo que ellos
podrían haber recibido del Estado y que no recibieron, ¿ah? Que podrían haber sido de todas mejor formas. tratados Mm. y fueron olvidados. No solamente ellos, bueno, recibieron sus medallas, tal vez una pensión, sus familias tuvieron acceso a pensiones también, la mayoría era soltero y sin hijos, la mayoría, no todos, pero dejaban a sus madres sus pensiones al momento de morir, etcétera, pero era muy poco, era, no sé, como unos, no sé, yo siempre he sido de la idea, porque lo leí por ahí también una vez, que lo bonito habría sido que les dieran un pedacito de tierra, no sé, pues por ahí, pero no, pues el Estado fue muy ingrato con estos hombres que se sacrificaron y que pues, muchos volvieron enfermos al De litoral, todas formas. después No, de hecho, exacto, justamente andando el tema de los veteranos y veteranas, porque también hubo mujeres que participaron en la Guerra del Pacífico, le hemos conversado también en seguro. otra instancia, lamentablemente no tuvieron la retribución conforme a lo que fue su participación, ¿ya? Y conviene, fíjate, Exacto, aclarar otro punto, nos estamos desviando un poco el tema quizás, pero es bueno aclarar esto para quienes por primera vez nos están por viendo, que supuesto. yo sé que es así, que siempre se habla, algunos historiadores dicen que supuestamente la Guerra del Pacífico fue un conflicto que movilizó solamente al pueblo, y eso no es así, ¿ya? Este conflicto involucró a todos los estratos sociales, incluso a gente Exacto. de la aristocracia, incluso gente de ese sector social cayó en combate, dieron su vida, gente que Así es. perfectamente pudiera haber tenido un buen pasar, ¿no es cierto? Prefirió Que no enjolarse. tenía para qué estar ahí. Claro, se colaron. Es un caso emblemático quizás, hay muchos, pero emblemático es Ignacio Carrera Pinto, ¿ya? Que teniendo una vida tranquila como agricultor, como administrativo, se coló e incluso adoptó una vida muy, en el ámbito militar, muy austera, o sea, no presumiendo que fue el nieto de José Miguel Carrera. Me acuerdo el caso del diputado Domingo Toro y Herrera, por ejemplo, también, que el único congresista También. que combatió en ejercicio eh, en el frente. Entonces, eso te da cuenta de que este conflicto movilizó a todos los estratos sociales, que todos de alguna manera pagaron un alto precio por el cometido y que lamentablemente los olvidamos. ¿Sabes qué? ¿De quién también nos olvidamos, oye, Francisco? Sí, Nos olvidamos de los extranjeros sí, que estuvieron a bordo de la Esmeralda. ¿Sabes tú que también ahí hizo una lista, aprovechando, ¿cierto?, los nominales de la sí, Armada y estas listas que tenía yo ahí en el combate homérico de la dotación de la Esmeralda? Fíjate tú que en la Esmeralda, porque muchas veces la gente dice, ay, no, si Chile peleó porque por los ingleses, ¿cierto? Los ingleses ayudaron a claro. Chile, Chile, Inglaterra, Inglaterra, Chile, qué Ujú. sé yo, y bla, bla, bla. Y fíjate tú que a bordo de la Esmeralda había un solo británico, uno solo, que tenía 20 años. Y si es que no me equivoco, lo tengo aquí. Tenía 21 años y era capitán de Altos y falleció en el combate. Un capitán de Altos de 21 años que no tenía ninguna injerencia, ni siquiera opinión, ¿te das cuenta? Y los demás extranjeros de la Esmeralda fueron griegos. Mira, había un británico, había un peruano y un boliviano, ¿me voy a creer? El peruano nació en 1857 en lo que era Iquique, de Perú, ¿cierto? Y el boliviano nació, obviamente, yo no sé, dice en territorio boliviano, me imagino que si habla de territorio boliviano puede haber sido Antofagasta o Sí, Calama o no sé, por ahí. posiblemente. ¿Me cuenta? Sí, entonces había un británico, un peruano, un boliviano, un argentino, un italiano, un francés, 5 griegos, un noruego, un belga, 2 norteamericanos, un alemán y un portugués. Y de ellos sobrevivieron 8, solamente 8, de toda esa cantidad de casi 20 extranjeros a bordo de la Esmeralda. Ellos también son olvidados porque en realidad puede que alguien me diga, pero ellos estaban ahí por un sueldo. Es válido,
pero también lucharon en su momento y ayudaron, ¿cierto?, a que esto se llevara a cabo. No son personas invisibles por el solo hecho de ser extranjeros. Y en la Covadonga encontré a dos. Si me equivoco, que alguien me corrija. Pero encontré solamente a dos extranjeros. Uno de ellos era francés y el otro un griego también, ¿no? Había más griegos en cuanto a nacionalidades. Fíjate tú que siempre se olvida a estas personas, por mucho que a lo mejor no tuvieran puestos altos, ¿cierto? Dentro de los dos navíos que pelearon ese día. Claro. Y así, sí, así como ellos, otros también. Sí, es muy importante destacar a ellos porque justamente como tú dices, quizás, claro, estaban por el tema del ingreso, ¿verdad? De sueldo seguramente, en fin, pero tampoco tenían la obligación de estar ahí. O sea, ellos perfectamente podrían, cuando estalló el conflicto, haber dicho hasta aquí llego, me devuelvo a mi país, pero no lo hicieron. Todo lo contrario, ellos continuaron prestando servicio a la Armada, asumiendo todas las consecuencias que eso conlleva, y hemos sido mal agradecidos. Sí, hemos sido mal agradecidos. Eh, yo, bueno, para los que me siguen en Instagram también tengo Twitter. Tú también tienes Twitter. Y, Sí. y de vez en cuando hay comentarios muy poco académicos sobre el tema, ¿ya? Especialmente este mes, mayo, julio, por el combate a la Sí, Concepción, en fin. Y hay sí, por ahí veces, estaba leyendo un amigo que dice, perdona que te interrumpa un poquito. sí, Freddy dice que se politiza mucho el tema. Y es eso más que nada. sí, lo que pasa es que eso tiene relación con lo que te comentaba hace un momento, de que existe la concepción de que supuestamente la Guerra del Pacífico solamente la gente del pueblo fue a combatir, y eso es mentira. Ujú. Ya, hay evidencias claras respecto a que esto involucra a todos los estratos sociales. Las damas de la aristocracia aportaron con capital, aportaron con temas de la medicina, ¿no es cierto?, a los heridos, etcétera. Todos de alguna manera pagaron un alto precio por esto. Y por eso mismo creo que como país los hemos olvidado. O sea, literalmente cada vez noto menos interés. O sea, me explico. Yo lo que veo en las redes sociales, ¿me entiendes? Es lo que yo veo. Lamentablemente, algunas personas, por a veces motivo, intentan como persuadir una información equívoca del tema. ¿Y qué pasa? Que en esta fecha emblemática intentan como decir, ah, no, no celebremos esto, no conmemoremos esta fecha. 21 de mayo, 9 de julio, en fin. Pero principalmente el 21 de mayo, porque es como la fecha más emblemática, ¿no es cierto? Por los sucesos de Iquique. Bueno, sí, perdona, de hecho, de todos los sucesos de la Guerra del Pacífico, este y el 7 de junio son los únicos que se conmemoran en el país. Y de hecho el 7 de junio, que es la toma de Arica, se conmemora solamente allá. Entonces, claro, tenemos este episodio de la Guerra del Pacífico que mucha gente quiere politizar pero es como yo te vengo diciendo hace tiempo, Francisco, lo que yo pienso es que hay ¿cierto?, una contra hacia el ejército y la marina, y es debido a temas políticos, más que nada. Porque en el fondo, en esa época, el tema no era político. De hecho, el país se unió. Fueras del partido político que fueras de la armada o del ejército, fueras de un barrio pobre o un barrio rico, fueras un trabajador del más bajo estrato hasta un trabajador que tiene su comercio, todos se unieron para la Guerra del Pacífico. Yo el otro día conversaba, fíjate tú que me encontré fue una caminata aquí en Placilla a conocer la hidroeléctrica y conversábamos del tema, salió de repente porque yo no ando, no soy evangelizadora en este asunto, sino que salió el tema, no me acuerdo por qué, y claro, y decían, ay, no, decían la guerra del Pacífico, los soldados fueron bacanes, pero después el ejército ya no fue más bacán. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la gente? Porque en esta guerra el ejército
el ejército, la gente, la marina, el político, y todos se unieron. Ahora, obviamente, hay otros puntos que la gente quiere siempre restregar, no sé cómo es la palabra, o refregar, pero fíjate tú que yo he visto un movimiento ahora con respecto a los temas de la guerra del Pacífico más fuerte que antes. Y me alegra, bueno, yo de hecho yo misma soy parte de ese movimiento porque yo desde el año 2010, 2011 más o menos que empecé a estudiar así como con más interés la guerra del Pacífico, después de leer el Adiós al séptimo de línea. Y así como yo, muchas personas hay un movimiento, como te digo, a nivel país, ya ni siquiera es a nivel, porque siempre hay gente que dice, ay no, en Santiago todo. No, para el norte hay sus buenos investigadores, para el norte hay buenos recreadores históricos, para el norte hay mucha gente que quiere, y bueno, acá nosotros en la quinta región, la región metropolitana, estamos reforzando este tema, y también para el sur, ¿cierto? En Talca, yo he visto en Rancagua, en Talca, y no sé más para el sur, en Linares también, no sé más al sur, pero sí hay gente que estudia, que está estudiando este tema más, y lo está dando a conocer como corresponde, pues sí. Oye, es un episodio de la historia de Chile maravilloso, nosotros obtuvimos mucha riqueza. Dime lo que queráis, que Bolivia hay que devolverle el mar, o que hay que devolver Arica, o hay que devolver... No, o sea, está todo eso zanjado con tratados internacionales, y la única manera de que ellos pudieran obtener eso sería una guerra. Y no creo que sus gobernantes quieran lanzarse a una guerra cruel como lo fue esa misma guerra, ¿te das cuenta? Entonces la gente no piensa que todo este sacrificio de estos hombres, sobre todo, y no sobre todo, sino que en especial los del 21 de mayo, fue un sacrificio para el país, ni siquiera fue un sacrificio para los ingleses, no fue un sacrificio para la oligarquía, y el que iba a pelear la guerra del Pacífico, iba a pelear, mira, a mí me han criticado esto, que yo siempre digo que los soldados iban en la defensa de Chile. O sea, si hoy en día hay una guerra y somos amenazados por dos naciones, no voy a decir cuáles, Sí, puede ser cualquiera, y el ejército pide gente. Obviamente hoy en día es muy diferente, pero pongámonos en una situación parecida a la de la guerra del Pacífico. ¿Tú qué vas a pensar, Francisco? Que tú vas a decir, ah, no, que pase lo que pase, pensando que a lo mejor dos países pueden llegar a invadir tu país y destruir tu país, destruir tu familia, que muera tu familia. Allá por suerte, bueno, no podemos decir que los chilenos mataron civiles, excepto por algunos tal vez episodios vergonzosos que ocurrieron y que están escritos y que no hay que negarlos nunca, pero fíjate tú que el ejército iba a pelear con otro ejército. Iba a pelear con el ejército peruano y con el ejército boliviano. La marina peleó con la marina. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas cosas que la gente no se pone a analizar. Escucha y repite como loro. Eso es algo que uno no puede hacer nunca. Uno tiene que estudiar y leer. Yo eso le decía a los chiquillos el otro día con los que salí. Hay que estudiar y leer harto para llegar a tener un conocimiento bien pleno de toda esta situación. Ocurrieron cosas buenas y cosas malas, pero al final nosotros que triunfamos, miramos más a huevo esta guerra. Imagínate que la ganamos, pues, Francisco. Imagínate que el combate naval de Iquique ya fue un triunfo para Chile. Si no hubiera sido por ese combate, a lo mejor nosotros habríamos seguido indiferentes, porque bien como tú decías, el país estaba medio indiferente. claro. Entonces, imagínate que la gente no hubiera ocurrido eso y no hubiera reaccionado a nada. Sí, y además, A lo mejor habríamos invadido. sí, y aparte que hay que valorar el gesto de Pratt de que tanto él como la tripulación de la Esmeralda, teniendo todos los motivos quizás para rendirse, porque es una tripulación inexperta, promedio de edad 16 años, que era la edad normal de la época para la Armada, por si acaso, no lo vean como algo excepcional, pero era inexperta, eran niños casi, podrían haberse rendido perfectamente, pero no lo hicieron. No lo hicieron, y creo que el sacrificio que hicieron por nosotros no está siendo de alguna manera retribuido, y no es por meter temas políticos o algo por el estilo, es sentido común. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que tiene muchas fechas en su calendario en que rememoran hechos históricos para ellos. Tienen el Día de los Veteranos, a todo esto, que en Chile alguna vez creo que existió oficial,
no sé si mucho del tema, y no me imagino eso, o sea, por eso creo que es bueno que esta instancia que estemos organizando permitan que las personas se interesen en esto, se interesen en descubrir cómo fue la participación de Chile en el conflicto y seguramente muchos de los que están viendo acá el Instagram o lo van a ver después tendrán algún pariente o pariente lejano o el grado que sea que participó en el conflicto. Entonces, de alguna manera marcó un antes y un después la guerra del Pacífico y los Sí, sucesos del 21 de mayo. así es. Fíjate que ahí la Andrea dice que en los tiempos de nosotros, y tú, Francisco, lo debes saber bien también, eh, se conmemoraba todo el mes, como el mes del mar. Ah, yo me acuerdo claramente que era todo ese mes referido al mar en el colegio y al combate naval de Iquique, nos hacían hacer dibujos y nos hacían... Y también es eso, la pérdida de los valores patrios. Yo tengo esta página, esta cuenta de YouTube en la cual tengo videos con canciones de los cuatro cuartos, himnos, etcétera. He ido realizando algunos videos y ahí está el himno de Yungay. Yo en mi época ya no se cantaba el himno de Yungay en el colegio, yo no lo alcancé a conocer en el colegio, pero antes de eso el himno de Yungay se cantaba en los colegios, tanto como el himno nacional. Después de esto siguieron con el himno nacional y ya finalmente los cabros ni siquiera cantan el himno nacional en el colegio, antes a nosotros nos hacían pararnos. Y sabes tú que mucha gente a lo mejor dirá, hoy qué lata eso era. Claro, para uno era una lata, cuando es chico, po, porque cuando uno es chico, uno lo único que quiere, uno lo único que anda pensando es en jugar, pero después con el tiempo tú vas creciendo, vas madurando y te vas dando cuenta que es una época hermosa la que vivimos nosotros, de cuando se recuerda. Y otro amigo mío, un amigo muy querido que hace tiempo que no lo veo, me decía una vez que él piensa que en los años 80 se debió haber reforzado el patriotismo y él dice que no se hizo. Él dice que él, una de las cosas que tiene como eh, como te dijera, como pena, es que no se reforzó el nacionalismo y el amor al país, a sus tradiciones, a su historia, porque Chile tiene una historia muy rica, independiente de las cosas buenas y malas, todos los países lo tienen, Sí, pero eso yo creo que eso ha traído una decadencia en cuanto a la gente que no quiere, ¿cierto? O no le interesa la guerra del Pacífico y los sucesos que ocurrieron. Y la Covadonga triunfa en Punta Gruesa, un poquito más allá, ¿cierto? Y, 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 y vence a este Ingrid, si hay algunos temas coloso técnicos, se te está pegando la eh, imagen. que era la fragata blindada independiente. Está ¿A como ti congelada la o a mí? imagen. ¿La mía? Sí, está como congelada la imagen. Ahora está mejor. Ya. Es que yo veo que el tuyo se da vuelta así, pero yo me veo que sigo hablando, no Es que sé debe haber un si... problema de conexión. A ver, ahora está mejor. Ya. Ingrid, cuéntanos un poco algún otro testimonio que hayas podido recopilar del suceso del 21 de mayo. Bueno, fíjate tú que eh, volviendo ¿cómo se llama? A la Covadonga. Bueno, mira, tengo aquí una lista. Primero te voy a dar una lista de los sureños que estuvieron en la Esmeralda ese día. Sí, Porque, sí, tengo una listita aquí que junté de entre la dotación inmortal y los nominales de la Armada. Mira, había un marinero segundo que se llamaba Gregorio Araya Aburto y que era de Tomé. Tenía 16 años y él participó en el combate naval de Iquique y lamentablemente él falleció en el combate con 16 años. Estaba Juan de Dios Cruz, que era de Concepción y era grumete. Él no tiene edad en los documentos, pero sí falleció, eso se sabe. También está José Abdón Figueroa Beltrán de Yumbel. Yumbel es de por ahí, ¿cierto? sí, está acá en la región del Biobío, al Sí, interior.
Yumbel. Don José Figueroa tenía 20 años, era grumete, y falleció en el combate. Y aquí hay una historia muy triste de un soldado que se llamaba, bueno, la verdad que no es triste porque en el sentido de que, bueno, él falleció en el combate, se llamaba José del Carmen Núñez Enríquez y era de Penco. Ya tenía 20 años y era marinero segundo a bordo de la Esmeralda. Y fíjate tú que él falleció en el combate, pero su nombre fue confundido. Entonces la madre de él creyó que él estaba vivo. Y cuando los sobrevivientes de la Esmeralda llegaron a Valparaíso en la Pilcomayo, la mamá fue a buscarlo y se encontró con que no llegó, porque habían dado el nombre de él lo habían dado equivocado. Y ahí recién ella se dio cuenta de que su hijo había fallecido en el combate. Como te decía adelante, las mamás generalmente fueron las beneficiarias y ella pudo cobrar la pensión que dejó su hijo al fallecer en este hecho histórico. Hay otro héroe que se llama José Mercedes Gutiérrez, que tenía 27 años, era marinero primero, y él sobrevivió a la Esmeralda, al combate naval de Iquique, y participó después de esto en el combate de Arica y en el bombardeo del Callao. ¿Ah? Él es uno de los que vio morir a Thompson, que había estado en la Esmeralda, ¿cierto? Y que vio a su comandante Pratt morir a bordo del Huáscar. Bueno, él también estuvo a bordo del Huáscar y vio morir a Manuel Thompson. Y estuvo también estuvo en 1880, o sea, a bordo de la Covadonga en 1879, en 1880 en estos combates que te acabo de mencionar, y en 1882 en la corbeta Higgins, y de ahí es cuando él se va al litoral porque se encontraba enfermo, y es licenciado. Y al parecer él se vino a vivir a Quillota, se quedó acá en la zona, no volvió a Conce. Perfecto. Y apareció en la revista Zigzag en el año 1905 y después en 1916 fue invitado junto con otros veteranos a Iquique y estuvo el 21 de mayo ahí conmemorando con sus camaradas de la Armada y sobrevivientes que hayan estado ahí. Y bueno, después de eso fallece y supuestamente está sepultado por acá, por la zona. Y también tengo, Francisco, algunos sureños de la Covadonga. Sí. Fermina Arriagada Villagra, que tenía 35 años. Hay una diferencia de edades muy grande entre los de la Esmeralda y los de la Covadonga. Obviamente los que estaban en la Covadonga eran mayores. Una de las excepciones fue Arturo Lid, que tenía 14 años, pero la mayoría era de sobre los 25 años. Lo que era una edad bastante madura para la época, para el servicio naval, me refiero. Exacto. Imagínate, 35 años y era guardián segundo. ¿Ya? Este caballero, Fermina Arriagada, era de Los Ángeles y él falleció en 1890 de un edema pulmonar y debe estar sepultado ahí en un cementerio parroquial o de ahí de la misma ciudad. Y otro héroe del sur que tengo aquí, que estuvo a bordo de la Covadonga, se llama Tiburcio Ibarra, que es de Tomé y tenía 46 años, era marinero primero, y él estuvo en el combate de Punta Gruesa, estuvo en el combate naval de Angamos y estuvo en el asalto y toma de Pisagua y también en el asalto al Morro de Arica. O sea, a bordo de buques estuvo él en esos 4 combates y sobrevivió y se fue licenciado después de el asalto al Morro y después estuvo trabajando él como marino en la gobernación marítima de Tomé. Y después otro héroe. ¿Por qué les digo héroe? Porque para mí todos son héroes ahí, así cualquiera, aunque apenas se sepa quién era, es un héroe. Eso me parece bien. José Ávila Orellana de Concepción. Tenía 28 años y era marinero primero. Estuvo él en el combate de Punta Gruesa, obviamente, en el combate naval de Angamos, en la toma de Pisagua, en el Morro de Arica y en Chorrillos y Miraflores. Imagínate, estuvo hasta 1881 y también se fue licenciado. Y bueno, y así hay otro más que tenía 25 años, que era Pedro Opaso Fuentes, de Concepción. Y él, fíjate tú, mira, era marinero primero. Y Pedro Opaso Fuentes fue transbordado desde la Esmeralda a la Covadonga.
Fíjate tú, él también tuvo ese, ¿cierto? El destino quiso que él sobreviviera y bueno, podría haber sobrevivido también en la Esmeralda, pero imagínate, le correspondió a él vivir otra experiencia y no la que sufrieron sus amigos en la Esmeralda, sus camaradas o Claro, compañeros de buque. Y los dos últimos son Fernando Labraña Martínez, que este caballero, que era un joven, él tenía 21 años, era de Concepción también, era marinero primero y estuvo en Punta Gruesa, y él murió en el año 1880 en el hundimiento del vapor Loa. Y tú sabes que encontró una historia de eso, ¿eh? Nada que ver con el 21 de mayo, pero a propósito sí, de este marinero que es de Conce, que murió ahí en el hundimiento del vapor Loa. Fíjate tú que leí que este vapor, que yo no sé si muchos se habrán fijado alguna vez, cuando hay unas fotos de la Covadonga llegando a Valparaíso. Si es que yo no me equivoco, el vapor Loa es el que está al lado en esa foto, hay una foto donde hay un barco un poquito más grande que se ve, ese es el vapor Loa. Y en 1880 fue utilizado para llevar heridos y prisioneros de vuelta al Callao, peruanos y bolivianos seguramente también. Y fíjate tú que lo hundieron después de desembarcar a todos los sobrevivientes, hundieron el vapor Loa ahí. Fue terrible porque ellos pensaban que estaban, ¿cómo te dijera? Les iban, porque al parecer le pusieron unas de estas trampas en bote y ellos pensaron que era una cosa de agradecimiento y de repente, pum, la cuestión explotó y se hundió. Y ahí pereció este marinero Fernando Labraña Martínez. claro. Sí. Es como lo que le pasó a la Y aquí hay Covadonga, un, disculpa, ¿no? exactamente lo mismo, pero lo que varía, a lo que yo voy, es que era el vapor Loa, si es que no me equivoco, no era un buque de guerra, sino que llevaba a estas personas que habían sido heridos y que fueron, ¿cierto?, devueltos al país por el gobierno de Chile y fueron devueltos en el vapor Loa, tanto heridos como prisioneros, que eran más de 500 personas. Entonces, en vez de agradecerle, lo hundieron al vapor Loa, ¿te das cuenta? O sea, en el fondo, ese es el contraste de ese suceso. Y bueno, y después viene Domingo Salazar, que es de Concepción, también tenía 20 años, y era contramaestre. Y él es el único inválido que encontré en los nominales. Perdió el brazo izquierdo, él. No sé si habrá vuelto, no especifica si habrá vuelto a Concepción, pero él es uno de los inválidos del sur. Yo me imagino que tiene que haber vuelto a su ciudad. Y eso es más o menos lo que tengo para ti de tus amigos, de tus coterráneos, Sí, muy agradecido primero que Francisco. nada por la deferencia, no solamente a mí, sino a quienes nos están viendo que también son de estos lares y que den cuenta también que Exacto. muchas veces también está el tema de que gente de Santiago quizá participó en la guerra o el 21 de mayo y no, todo lo contrario, hay muchas personas del sur que se enrolaron justamente para el conflicto. Sí, fíjate tú que hay una variedad bien colorida de ciudades en estas dos dotaciones de la Esmeralda y la Covadonga. Y bueno, si tú te fijas, yo me demoré, a lo mejor fue un rato largo que hablé, pero son como 5 y 5 en la Covadonga y tampoco son tantos, pero a esos 5 súmales otros de otros lados, de Rancagua, de Talca, de Illapel, qué sé yo. Y te das cuenta, van ahí apareciendo los nombres y Mm, sus ciudades. Y es un trabajo maravilloso el que hicieron con esto, porque si no, no sabríamos. sí. Ingrid, a tu juicio, yo sé que ha investigado muchos testimonios, pero ¿cuál consideras que puede ser el más valioso? Es complicado el tema, pero así que recuerdes en este momento, por ejemplo, algo que tú consideres que es un testimonio digno de compartir. De recordar. Bueno, fíjate tú que yo leí, como te decía, este testimonio de Arturo Oli y me llamó mucho la atención cuando ellos logran vencer a la independencia, porque él primero relata que iban ya prácticamente a ser encontrados, o sea, a ser
porque los iba persiguiendo la independencia. Entonces él dice que iban ya a punto de ser hundidos prácticamente porque los venía espoloneando. Y fíjate tú que la Covadonga los evadía, o yo no sé cómo sería eso, pero los evadió hasta el punto de no ser espoloneados. Creo que fueron 2 veces las que la independencia intentó espolonear. Les disparó con su tremendo cañón, los ametrallaron desde la cubierta, pero no lograron hacer gran daño. Murieron 4 personas, sí. Murieron, bueno, ahí murió el doctor Pedro Sí, Regalado, Pedro ¿cierto? Videla, Sí, mártir de la medicina. murió, exacto, y murió al comienzo porque se asomó, en el fondo se asomó a observar qué es lo que pasaba, en el momento preciso en que el Huáscar disparó su Sí. cañón y chuta, y le voló las 2 piernas, y atrásito de él estaba un mozo de cámara y le voló la cabeza. O sea, esos fueron los 2 primeros fallecidos ahí. Otro murió por heridas, ¿cierto? Y otro también que falleció. Bueno, y él cuenta, ¿cierto?, que ya iban a punto de ser atrapados por la independencia, cuando la Covadonga se mete en los bajos estos donde supuestamente estaban estas rocas. Él dice que ellos sintieron, y dice que sintieron cuando la Covadonga como que paró, como que quiso avanzar, y de repente ¡pum!, Pum, retomó y pum. avanzó de nuevo. Y dice él dice que la independencia venía como, como en una persecución ciega, que no se dieron cuenta. Y ¡fa! Llegan ahí y quedan, pero como se dice, enterrados prácticamente, porque quedaron entre medio de las rocas. Y fíjate tú que él cuenta que ellos, a él incluso el contador de la Covadonga le regaló su revólver, le dijo, anda ahí a la cubierta a disparar lo último que puedas porque ya estamos fregados, le dijo, si ya, y creo que también, que es algo que relató el mayordomo de Condel, que lo fue a ver en una ocasión allá al Monumento a los Héroes. En una entrevista él dice que estaban dispuestos a hundir ellos antes de que los hundieran, a Mm. hundir ellos la Covadonga antes de que los hundieran. Entonces, porque eso solía ocurrir en esos tiempos, que también lo hizo incluso en muchas oportunidades, intentó hacerlo y lo hizo el Perú, hundir su buque. Pero cuenta Olid que fue tan grande la emoción, porque dice que primero fue como un estruendo que sintieron, y cuando ven que queda varada la independencia, para ellos fue, pero, olvídate, adrenalínico. Dice que gritaban, que saltaban, que se abrazaban. Él dice que él vio a marinos que él los consideraba, pero esos viejos lobos de mar, como tipo Popeye, derramando lágrimas de alegría, y también, bueno, obviamente por haber sobrevivido. Y dice que fue para él impactante porque él tenía 14 años, entonces él dice que él jamás se va a olvidar de la emoción que causó este evento de haber visto varar a la independencia en estos bajos a toda la dotación de la Covadonga. Dice que gritaban como locos, dice que vio al comandante Lynch, lo vio cansado, agotado, que se sentó arriba de la cureña de un cañón, porque ya estaba ya así, este tema los tenía, pero así como ya saturados de que no los dejaba de perseguir la independencia. Y dice que estaban todos felices y que gritaban ¡Viva Chile! Y que fue un momento increíble para él y para toda la dotación de la Covadonga, el triunfo que ellos vieron, sin tener idea, obviamente, lo que había pasado con la Esmeralda, porque la Esmeralda había quedado atrás mucho rato. Cuando ellos dieron vuelta a la islita, ahí ya no la vieron más. Entonces ellos de ahí en adelante tuvieron que velar por su propia seguridad y tratar de impedir que la independencia los hundiera. Entonces no supieron más de la Esmeralda. Y en ese momento, cuando estaban pero ya a punto de caer, ocurre esto y dice que la euforia fue, pero total. Para mí ese es un testimonio súper bonito porque nadie se imagina lo que puede haber estado pasando por las mentes de esas personas que en un segundo pensaron que iban a morir y de un segundo a otro lograron
lo que pensaron que no iban a conseguir. Para mí es un relato maravilloso. Y como tú dijiste al principio, esto no fue factor suerte, sino que una estrategia que tenía Carlos Condel, muy inteligente, por más, muy... Porque esa es la gracia, pues cuando uno está en enfrentamiento, tiene que tener un plan B, un plan C, o sea, nada es al azar. Y es una crítica también a quienes dicen que lo de Punta Grasa fue suerte. Y llama la atención también de que, bueno, se entiende obviamente que esté eclipsado por lo de Quique, pero fue una victoria, al final de cuentas. Que hace poquito rato estaba leyendo No te en un escucho. post que tengo ahí Ay, estaba leyendo yo, ¿me escuchás ahora o no? Sí, ahora bien. Yo no he movido nada. ¿Sí? ¿Me No, no te escucho o no? preocupes, es un problema de conexión. Debe ser. Día sábado a la noche las Eh, conexiones se hacen más complejas. sí, están todos conectados. Fíjate tú que leía yo en un comentario, en un post que puse una fotografía coloreada de la página del pasado al presente, de Condell y Prat. Y una persona ahí en el Facebook decía, ¿por qué siempre Condell está a la sombra de Prat? Y una persona, no recuerdo los nombres de ellos en estos momentos, pero la otra persona le contestó, porque Condell no murió. Solamente por eso, porque Condell no murió. Claro, porque en el fondo lo que decíamos, lo que yo te decía al principio, cuando Olid relata esta decisión que tomaron estos tres oficiales, Condell, Lynch y Orella, de irse por los bajos y tratar de lograr este milagro, eh, dice él que, cierto, que en el fondo él sabía que Condell tenía que haberse quedado ahí, tenía que haberse quedado ahí. Él lo dice Olid. Condell tenía que haberse quedado, pero él tenía otro carácter, él quería pelear de otra manera y bueno, salvó la nave a duras penas, pero la salvó. Entonces, claro, cuando la gente dice cosas, en realidad yo ya no sé si es que porque realmente leen a alguien que tal vez dijo una versión, no vamos a decir quién, pero me imagino que de por ahí puede venir toda esta queja y todo este descontento hacia el 21 de mayo. Pero los que amamos la historia, bueno, a nosotros nos emociona, a mí me emociona mucho. Bueno, aquí estoy viendo algunos comentarios agradeciendo esta instancia, aportando también otra información. Algún día iré a Punta Gruesa, tengo ¿Ya? que ir a Iquique y Punta Gruesa. Debo conocer esas zonas para poder ver in situ cómo puede ser el enfrentamiento. Ingrid, estamos ya, son casi las 9 de la noche, pero la conversación está muy interesante porque es una lista que poco se aborda. O sea, como te conté al principio, está el tema del 21 de mayo, hay que destruir ese mito de solo Iquique, que fue solamente ahí, sino que esto es un conjunto, un todo, que el 21 de mayo fue una victoria, Sí, no fue una derrota o un triunfo moral, como se coloca. exacto, Ah, exacto. Nunca se olviden que con la independencia se fue el 50% del poder naval del Perú. Sí, que no es menor. La independencia era el buque más poderoso que tenía no solamente el Perú, sino que entre todas las armadas de Sudamérica, la independencia era el blindado más poderoso, el que tenía mejor armamento. Eh, pero tuvimos a un Condell muy inteligente, insisto, yo he hablado mucho de la inteligencia de Condell. Él aplicó justamente el concepto de espacio, ¿verdad? Conocía la geografía del sector, sabía perfectamente dónde Así. poder, que es una virtud. Y yo lamento, insisto, aunque soy majadero en esto, pero lo insisto, que hayan historiadores, cuando hablo de historiadores, hablo de gente con formación en historia, que tiene posgrado en la materia y todo, que nieguen esto, que nieguen esto, y me parece mal. Mira, yo también lo atribuyo quizás al hecho de que una es en parte un estudio sesgado, con sesgo, y también estas personas que, bueno, uno tiene que leer todas las fuentes, Sí, ¿te das de todas cuenta? formas. Tanto peruanas, bolivianas y chilenas. Pero estas personas que, como dices tú, se van en contra de todo lo bueno que podamos tener como chilenos y en Chile como historia, eh, yo creo que en el fondo leen más de afuera que de acá, porque incluso yo me acuerdo que
que el mismo día del hundimiento de la Esmeralda, ahí en Iquique se estaba dando una versión que nadie sabe de dónde salió, porque ni siquiera todavía estaban ni siquiera habían llegado los prisioneros chilenos como para que ellos dedujeran algo, que en el fondo fue que un periodista dijo que Arturo Prat había hecho una reunión con su subalterno, con sus oficiales, y que les había preguntado si no sería mejor rendirse. Sí, Entonces, sí, dime sí. tú, ¿de dónde sale eso? ¿Te acuerdas? Sí, y ahí, disculpa, Y muchos lo desmintieron. disculpa, y hay otra versión que es que yo hace un par de años hice una ponencia de Prat en Chillán, en la Universidad de Concepción Campus Chillán. ¿Ya? A quienes, si es que me están viendo, le envío un saludo de Prat. Porque Prat nació en Ningüe y ahora Uh-huh. es otro punto, paréntesis. Yo sufrí mucho cuando Chillán consiguió su independencia de nosotros, porque antes Chillán era parte de la región del Biobío, ahora se separaron Uh-huh. por el patrimonio cultural. Yo antes decía con orgullo, Sí. Prat, hijo de la región del Biobío, ahora resulta que ya no puedo decir eso porque ya se separaron. Y tiene sentido, fíjate, porque los chilenecos siempre se han sentido discriminados por nosotros, y eso tiene relación también con la historia, pues nosotros acá nunca hemos abordado en Concepción la figura de Prat. Entonces, al final de cuentas, nos pasaron la cuenta y se emanciparon y se quedaron con Prat en sí, punto aparte. Bueno, estaba haciendo esta ponencia, la terminé, y una amiga que fue ese día a la conferencia me preguntó sobre Prat. Ya le dije, pregunta. Y ella me pregunta que si es cierto un testimonio que anda dando vuelta de que em, Prat estaba ebrio, que estaba borracho al momento de saltar al Huáscar, Uh-huh. y que supuestamente Luis Uribe, después, cuando fue rescatado, habría comentado esto, de que Prat estaba ebrio, de que no es un testimonio aislado. Yo me acuerdo, no me acuerdo el año, pero parece que fue el 2000 o antes, en que en un colegio, en un texto de un colegio, se había escrito que Prat también estaba ebrio. Algo así, no me acuerdo bien. Si alguien está viendo este live, que pueda aportar, bienvenido sea. Bueno, lamentablemente todas estas cosas que parecen pintorescas o hasta incluso cómicas son serias, porque eso es lo que Claro, se basa claro. la gente. Entonces, Y te lo cuento y les cuento a ustedes que nos están viendo, que yo lo veo en Twitter, lo veo cada vez que se acerca un 21 de mayo, lo veo cada vez cuando se acerca esta fecha, muchas personas, claro, comentan a cosas serias del combate al Iquique, pero otras lamentablemente unas tonteras. Ahora, ¿cuál es la gravedad de este asunto? Que en base a estas tonteras la gente va opinando y se va formando un concepto equívoco de lo que fueron los sucesos de Iquique, esta anécdota que te contaba. Entonces, se forma un círculo vicioso, del cual es muy complejo combatir. Yo lo veo así. No sé qué piensas sí, tú. es difícil. Es difícil. Sí, yo también creo que es muy difícil. De hecho pienso que en el fondo es lo mismo que conversamos la otra vez, es por hacer daño más que nada. Porque no cuesta nada tomar un libro o dos o tres. Si tú realmente te quieres hacer una opinión del tema, lo tienes que estudiar. No puedes basarte solamente en la opinión que leíste de tal persona, por muy a lo mejor importante que sea o por mucha cantidad de libros que haya vendido. Tú tienes que hacerte tu propia opinión, pero tienes que estudiar. Y para estudiar hay mucho de dónde sacar esto, mucho. Entonces la gente llega y habla y dice así, a tonta y a loca, pero es solamente, como te digo yo, y como tú me lo decías la otra vez también, para, eh, para hacer daño, para destruir, más que nada. Una de las cosas más bonitas que tiene Chile son sus tradiciones y su historia, y mucha gente las quiere hacer olvidar y quiere cambiarla y quiere refundarla y Sí, quiere volver
escribir otra historia que no tiene nada que ver con la historia que escribimos, con sus virtudes y sus defectos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí. Y es importante, Ingrid, aclarar lo siguiente sobre la veneración a la figura de Prat. Porque muchos de ustedes que están viendo este video pueden pensar que la Armada comenzó con esto. ¿No es cierto? Claro, alguien me comentaba ahí, no sé si fue Andrea o no sé quién del desfile que ahora va a haber en Valparaíso, ¿cierto? El 21 de mayo. Creo que va a haber desfile. Acá Sí. en Talcahuano igual parece. Acá tenemos el Huáscar. Es como, punto, Ujú. otro paréntesis. Yo he visitado 22, 23 veces el Huáscar, imagínate. Y hay gente acá de Grande. Concepción, de Talcahuano, que no lo conoce. No lo conoce. No, nunca ha ido al Huáscar. Y eso que Huáscar Qué lata. está de acá del centro al Huáscar serán 40 minutos, con suerte. Pero ojo, mira, nosotros no tenemos, como tú tienes allá el Huáscar y en Iquique, que tienen, ¿cierto?, este maravilloso el modelo de la Esmeralda, Mm. que yo estuve una vez ahí, es súper linda la Esmeralda. Pero tenemos el Museo Naval, y en el Museo Naval hay un montón de cosas de la época. Sí, Hay de todo, de todo, tanto de Prat como de personajes de la guerra, y que tenemos ahí a la vista. Y conversaba yo hace un tiempo atrás con el administrador del Museo Naval, y él me decía de que la gente no va, y que ellos ya no saben qué hacer. De repente hacen, yo he visto la página, ponte tú, no sé, di una adivinanza y entras gratis, porque aparte de esto es súper barato la entrada, es muy barata. Tal vez el problema que tengan más ellos ahora es que bueno, ese ascensor del Cerro mm, Artillería funciona tarde, mal y nunca, entonces ahora está malo y cuesta un poco llegar para la gente que viene de otros lados. Pero en general están ahí cosas maravillosas, hay unos estandartes del batallón de artillería naval, de la artillería marina, hay armas de los diferentes personajes de la guerra del Pacífico, de Condell, de Pratt, hay ropa, hay muchos artículos que son parte de la historia y la gente no va, sí. no le interesa. Pero es que mira, eso tiene, yo creo que, mira, es que tú diste en el clavo sin darte cuenta. Esto tiene relación justamente con lo que, con la difusión del tema. Bueno, Sí, quería sacar el tema anterior sobre la veneración a Prat. ¿Quiénes comenzaron a venerar o a estudiar la figura de Prat? No fue la Armada, fueron los profesores de colegio. Ellos comenzaron con ya, esta exaltación a la figura de Prat, porque lo vieron como un ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Ellos fueron los que comenzaron, no fue la Armada posteriormente tomó esta posta y comenzó justamente con estos desfiles, ¿no es cierto? Con la construcción de este sí, monumento, ¿no es cierto? Que es la cripta de los héroes, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno aclarar estos mira, conceptos, porque lamentablemente algunos es súper historiadores, y uno bonito. en particular acá de Concepción, siempre ha dicho que la Armada, exaltando, no sé, eso es mentira. No, es mentira. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir que hay un historiador que dijo que la figura de Prat y la Esmeralda, cada cierto tiempo, luego, después de la Guerra del Pacífico, fue olvidada por mucho tiempo. Y es ahí donde aparecen estos profesores que dices tú que empezaron ¿cierto?, a estudiar Claro, su vida. De hecho, de hecho cuando yo leí, es de William Sutter el libro, y él dice de que la Armada no hacía al principio no hacía estos homenajes así como ahora que hace todos los sí, años, sino que, claro, hacían pequeñas conmemoraciones, a lo mejor almuerzos, que si yo, los mismos veteranos recordaban, y después empezó, ¿cierto?, a aumentar en popularidad el tema, y de ahí la Armada empezó a tomarlo esto sí, más sí, serio. justamente, eso es importante Y aclarar. sí, Y que son los sí, profesores, sí, además, los que comenzaron esta, esta suerte con de... mayor razón todavía. Pues. Sí, Bueno, Gabriela Mistral, si nosotros recordamos, Gabriela Mistral fue una admiradora de Prat. Ella tiene una frase muy bonita para él, y en realidad ella fue una de las profesoras más, bueno, obviamente renombrada por su papel dentro de la literatura, de la poesía chilena,
pero de ahí empiezan a aparecer, ¿cierto?, los gustos que tenían los profesores antes, y ella era una de las personas que creía que Prat era prácticamente, y su dotación eran como los espartanos. Entonces, realmente, como tú dices, ahora ¿cierto? Eh, Me Sí, hace ruido que tú me digas eso, y recordar a Gabriela Mistral con sus frases acerca del sí, de hecho 21. me acordaste, estos días voy a poner la frase que expresó Gabriela Mistral, que creo que Sí, resume, es una frase muy, muy bonita. no Sí, la voy a decir, la voy a guardar para las redes sociales. eso. Eh, y como te decía, acá el caso del Huáscar, lo que pasa en el Museo Marítimo, que dicho sea de paso, vamos a tener una actividad, por si acaso, sobre este tema pronto. ¿Ya? Eh, o lo que pasa en Iquique, yo por desgracia no he ido al Museo Esmeralda, espero visitarlo pronto. Eh, pero ahí te das cuenta, o sea, yo creo que es el origen. Yo creo que la gente quiere saber de este tema. Yo creo que la gente quiere conocer este tema. Lo que pasa es que falta ese canal, falta ese canal de Mm. transmisión en que te enseñen este capítulo de la historia de una manera mucho más didáctica, no tan sesgada Con políticamente, un... Exacto, ideológicamente, ¿me entiendes? sí, Y tratar de... y no hay, y te iba a decir que no es un tema que dé para ideologías, o sea, no es un tema que dé para ideologías, entonces realmente lo que tú dices es cierto, o sea, bueno, estamos, como yo te decía, somos un grupo que desde hace un tiempo atrás venimos tratando de, ¿cierto?, dar a conocer estos temas. Yo aprecio mucho que tú me hayas invitado a este conversatorio, porque siento que eres una de las pocas personas que habla harto del tema. Bueno, obviamente hay otros No, otros investigadores, investigadores mucho y, más, y, y sino... fíjate que No, no. no, pero claro, hay unos investigadores que, escucha, tiran libros a cada rato y están ahí en el meollo del asunto, pero es súper bueno este grupo que venimos hace tiempo formando, ¿cierto? Que somos como una especie ¿cierto?, de fuerza para poder llevar este tema más allá. Creo que es muy valioso lo que tú me dices, No, no, es valioso lo que tú Francisco. haces, lo que hace también Mauricio Pelayo, que yo sé que no está viendo, así que le envío nuevamente un saludo, porque lamentablemente el tema de la guerra del Pacífico se ha politizado, hay que decirlo, decirlo directamente. Pero ¿sabes qué lamento? Yo lamento por la generación actual de los jóvenes del tema. Hay un concepto muy equívoco de lo que es la guerra. Para empezar, la guerra no la buscan los militares, no la buscan. Los militares están para defender, no para atacar, no para iniciar un conflicto. Los conflictos, la guerra la declaran la clase política, el poder civil, no los militares. Por si acaso, siempre ha sido así. Y se ha ido mezclando un poco los conceptos. Y eso tiene relación con lo que conversamos al principio de este live, que supuestamente la guerra del Pacífico solamente el pueblo, los peones, los jotos participaron, que la aristocracia tomaba palco, eso es mentira. Reitero, el caso de Domingo Toro, este congresista diputado que en pleno ejercicio de su cargo fue a pelear, o el caso de Ignacio Carrera Pinto, en fin, otros tantos, Hay no varios, sé, mira, varios, está la oficialidad del séptimo de línea, por claro, los que los llamaban Ige. Está también un comandante bueno, varios comandantes y que estuvieron ahí, capitanes. Por ejemplo, el capitán Hermógenes Camus pertenecía a la aristocracia, y él era capitán del tercero de línea. Y así como él, muchos coroneles, etcétera, que tenían eh, eh, otro nivel, tanto cultural como monetario. Estaban ahí y iban a la pelea. claro, y podían haberse quedado Son perfectamente gente, con su familia, siguiendo su vida cómoda, pero no, se pusieron uniforme y fueron a combatir, como lo habría hecho cualquiera. Entonces, yo creo que en ese sentido, como país, estamos en deuda con los veteranos, con los que dieron su vida. Y así no se puede. Si no puedes pretender construir un país de esa manera. Si es que no se trata de exalzar la guerra, porque no hay peor cosa que la guerra. Pero justamente hay que recordar que ese episodio de la guerra del Pacífico marcó un antes y un después en nuestro país. Nada fue igual. Y lo peor de todo es que nada fue igual. muchas chilenas y chilenos dieron su vida por nosotros. Entonces, Sí. nosotros, no es que te incluya a ti, pero hablo como país, no podemos olvidar eso.
no los podemos obviar, ¿me entiendes? Porque muchos de ellos fallecieron en la pobreza, en la indigencia, olvidados, sin pensión, nada. Entonces, creo que debemos rememorar eso. Ahora, ¿cómo hacerlo? Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Porque si tú examinas, Ujú. hay muchos historiadores que han escrito cosas sobre la guerra del Pacífico, pero el problema es que han sido Sí. papers, artículos académicos, que han sido un aporte, pero que tú comprenderás para un civil, para la sociedad civil, es complicado leer esos artículos. Uno, porque no tienes mucho acceso y porque el lenguaje es científico. Entonces, es complicado poder eh, eh, enlazar eso. Que Y ahí sabes está la importancia que de lo que tú haces, lo que hace Mauricio Pelayo, de una manera más lúdica, difundir estos temas. sí, gracias por la mención, Francisco. ¿Sabes tú que hay un problema de base también que está en las universidades actuales? Yo hace un tiempo atrás conocí a varias personas, entre ellos varios jovencitos hablando de la recreación histórica, ¿ya? No quiero hablar mal de nadie, pero sí me di cuenta de que de estos jovencitos que estudian en la universidad se mandan unos discursazos con unas palabras que yo creo que ni ellos mismos entienden. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a la gente? Claro, tú vas vestido con un uniforme de la guerra del siglo XIX y pucha, a los niños chicos eso les encanta. Pero esos niños chicos con sus papás después crecen y empiezan a ver y a leer y observan que lo que tú estás diciendo no, no está de acuerdo a lo que vestiste. O sea, está representando a un soldado que vino a lo mejor de un cerro de Valparaíso, pero en la realidad hablas como un literato, como un, no sé, como una persona aburrida que no quiere en el fondo explicarle a la gente, sino que quiere demostrar que sabe con palabras rimbombantes y con gestos a lo mejor incluso altaneros. Yo lo he visto harto y me da mucha pena, porque en realidad estos temas son más bonitos cuando se enseñan bien hablados. Oye, si todos sabemos que tú estás estudiando en la universidad, pero aterriza un poco y fíjate quiénes están a tu alrededor, quiénes te siguen en el Facebook, quiénes te van a ver a la recreación histórica. Es gente de abajo, gente de ahí, de la población, que se encontraba cerca, etcétera. Entonces, esa para mí es una crítica que yo le hago a muchos cabros que están estudiando en la universidad. Chiquillos, es súper valioso lo que hacen ustedes. Pucha, yo siempre he dicho que a mí me habría encantado estudiar en la universidad, pero en esa época para mí era muy fregado y no pude. Y, y, y fíjate tú que yo los veo y a veces me da hasta lata y digo, pucha, ¿cómo desperdician esa oportunidad de poder enseñar algo con un consentimiento? No, lo enseñan como mecánicamente, como lo leyeron en el libro, como lo leyeron en el folleto, como lo leyeron en la memoria o no sé. Encuentro que eso no ayuda a la historia y no ayuda a las personas tampoco. Entonces, para mí, o sea, yo en realidad les hago esa crítica solamente con la intención de que puedan hacerlo bien, escribir y hablar bien, no de manera rimbombante que nadie te entienda. ¿Para qué? ¿Para qué Mm, estamos aquí entonces? sí, Y esa es la idea, pues. Esa es la por idea. eso la idea y esto, por eso estamos haciendo esta humilde iniciativa en un mes tan especial, ¿no es cierto? Que mes de mayo, mes del mar, que yo me acuerdo en el colegio, claro, yo me acuerdo, de hecho ya tengo algunos trabajos que hice de las glorias navales y todo eso. Quizás por eso también me gusta esta materia, porque me recuerda mis tiempos de infancia, mis tiempos de colegio, Luis Carito incluso y todo el tema que hablaban de Prat. Pero con el Ujú. tiempo uno va profundizando estos episodios, ¿verdad? Tengo la fortuna de tener el Huáscar acá a un- a unos cuantos minutos acá del centro. Quiero hacer un paréntesis para quienes quieran visitar el Huáscar, hay que pedir reserva, por si acaso, por el tema de aforo. Fíjate que me pasó algo bien triste en la última visita al Huáscar, no triste para mí, pero me quedo dando vuelta. Uno tiene que reservar la entrada al Huáscar por internet, tienes que ir al sitio por el tema del aforo. Y resulta que llegué ese día, a la hora y al día en que pedí la entrada. Y yo, había una familia,
que no era de Concepción, era de Calama. Estaban visitando Concepción y querían conocer el Huáscar. Y desde la base le dijeron, de la entrada, le dijeron que no podían entrar porque no se habían inscrito. Ellos, por supuesto, no sabían, no tenían ni idea, obviamente, pues estaban de visita. Me dio pena, fíjate, porque era una familia, Claro. estaba, bueno, es cierto, los papás eran 3 niños, creo, y estaban tristes, muy tristes porque querían conocer el Y había, Huáscar. perdona, ¿No? y había mucha gente a No, bordo no, del sí, no, Huáscar no es la visitando. cantidad, el tema del aforo. Ellos creo que son Ya. 12 personas por cada visita, Ah, ya. porque el Huáscar es Y pequeño, podían haber la mucho. cubierta es pequeña, no se puede entrar mucho. Claro. Y los niños querían conocer el Huáscar, uno se puso a llorar incluso pidiéndole por favor que pudieran entrar. Oh, Sí, no, sí fue penoso. Y yo le dije podrían haber hecho la excepción. yo le dije a la administradora, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a pasarle mi entrada a ellos, porque yo vivo cerca y me las puedo agendar y otro día. Y me dijeron que no se puede porque no se puede transferir el pase, ¿no? Una cosa así. Pero ¿sabes qué? Todavía me acuerdo esa escena y me conmovió porque gente de Me Calama imagino. que quería conocer el Huáscar y no creo que vuelvan pronto porque estamos hablando de Calama. Pero para que te des cuenta, En una de esas no vuelven más, sí, po. entonces, Claro. eh, y yo entiendo que hay gente del extranjero incluso que ha conocido el Huáscar. Eso te habla un poco de lo que está pasando, ¿me entiendes? Sí. Del valor que tiene el monitor Huáscar como santuario, porque ahí fallecieron chilenos, peruanos, etcétera. Que, en fin, bueno, dejo abierta ahí la reflexión para quien quiera comentar, pero fíjate que ese Sí. suceso de esta familia me conmovió y hasta el día de hoy me acuerdo perfectamente de la escena, con lujo y detalle, porque me dio pena. ¿Sabes qué? Me llama la atención que aún sabiendo que ellos eran de Calama, no se los hayan permitido. Porque podrían haber pensado un poquito, podrían haber dicho, Sí, pucha, eran de yo Calama. ahí como que bueno, Sí, pero no. me gustaban. Bueno, qué lata, ¿eh? Una lástima en verdad. Ahí se le niega a la gente, sobre todo de allá del norte, sobre todo. Imagínate que vengan a ver aquí el Huáscar a Talcahuano. Y hay gente acá Pero bueno, que sí, no pues quiere, en que no realidad va. y que no va. Ese es un tema de una actitud demasiado rígida. Te das cuenta con la normativa. O sea, no había para qué negarse tanto, yo creo. Pero así está, pues en todos lados está así, fíjate. Eh, Bueno, no sé, creo que podríamos continuar hablando de esto, pero fíjate tú que lo más importante y lo que yo rescato de lo que hemos conversado hoy día es eso, que hay que seguir divulgando estas historias. eh, yo sé que tú tienes entre las personas con las que conversas gente que sabe mucho acerca del tema y tú también sabes mucho del tema. Creo que pronto por ahí leí a David que te invitó a un conversatorio también del 21 de mayo en Cazando Historias. sí, ahí lo voy a decir Todo después. eso favorece y ayuda. Ya, todo eso favorece y ayuda mucho porque la gente común y corriente también tiene que enterarse de estas cosas. Pues yo en mi página invito a todos a que se unan a Instagram. Fíjate tú que me he dado cuenta yo que en Facebook tengo muchos seguidores que son personas mayores de edad y les encanta el tema también, pues. Y yo me alegro mucho por eso. Y por otro lado me preocupa que la juventud no esté ni ahí mucho. O sea que, por ejemplo, cuando yo este verano tuve la conmemoración del Día del Veterano, te lo comento y se lo comento a los amigos para que lo tengan presente, porque yo creo que es muy importante enseñarle esto a las nuevas generaciones. Oye, sí, tuve esta actividad nuevamente con apoyo del cementerio Playa Ancha, con apoyo de los veteranos, de los familiares de los veteranos 79, y llegó la misma gente que la otra vez. No llegó nadie más nuevo. Y yo, mira, compartí el link para que la gente supiera el horario, montones de veces como lo hago siempre cuando voy a hacer alguna actividad. Y fíjate tú que llegó la misma gente de siempre y la gente de la otra vez más viejita todavía, porque habían pasado ya 2 años. Entonces un caballero que andaba ahí me dijo, oye, me dijo Ingrid,
perdóname hijo, no es por nada, yo encuentro que la actividad es súper bonita, pero dime tú, ¿dónde está la juventud? Y yo me quedé para adentro, porque en realidad yo desde que empezaron a llegar las personas me di cuenta de que eran los mismos y que eran muchas cabecitas blancas. Claro, entonces ahí está a donde nosotros tenemos que llegar, a la gente más joven. Claro. Yo no me considero vieja, pero yo ya estoy en esto hace rato, entonces hay que entusiasmar a los más jóvenes. Son ellos los que van a transmitir esto a las generaciones futuras. Por eso tenemos que incentivar a que entiendan por qué mayo es el mes del mar, el mes de las glorias navales. Ingrid, para ir cerrando, los amigos que se conectaron, que no son de tu contacto, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuáles son tus redes de difusión del tema? Mira, Francisco, mi Instagram, Relatos Chile, Guerra del Pacífico. Y la página de Facebook, Relatos de Guerra, Soldados de Chile en la Guerra del Pacífico. También tengo un canal de YouTube que está por mi nombre, Ingrid Díaz. Tengo un blog que se llama Relatos de Guerra también. Y bueno, ahora en Twitter, los que me quieran seguir, estoy por Ingrid Cita Díaz. Y ahí me encuentran y te encuentran a ti también porque estamos ahí Sí. juntos en Twitter. Yo tenía esa cuenta bien antigua y hace poco la activé de nuevo porque no me había querido meter a Twitter porque encuentro que mucha red social, pero lo encuentro entretenido y he encontrado hartas cosas bien entretenidas también, así es que aparte de que estás tú ahí, entonces tengo más confianza. Hoy día se me acercó ¿cómo se llama? Una persona o sea, no se me acercó una persona, sino que empezó a seguirme en el Instituto O'Higginiano de la región de Los Ríos. Imagínate, o sea, vamos haciendo, Así ¿cierto?, es. más conocidos en este tema de la historia. Bueno, Ingrid, te deseo darte las gracias por tu tiempo. Sé que estás con la agenda apretada, pero la idea de esta instancia justamente es retroalimentar y conversar un poco sobre los sucesos del 21 de mayo bajo otras prismas, otras aristas, que nos permitan ir todos aprendiendo un poco más sobre las fuentes de aquella mítica jornada que cada vez queda menos, quedan como 2 semanas. Así que te doy las gracias nuevamente. Si quieres comentar lo último, antes de sacar, bienvenido sea. No, yo te quiero agradecer a ti, Francisco, porque en realidad estas instancias son súper buenas. También quiero agradecer a todos los amigos que se conectaron, a los amigos que comentaron, y también para ellos el mensaje, pues, chiquillos, ustedes de Instagram también pueden compartir todas estas cosas en sus cuentas, pueden hacer ustedes mismos una cuenta hablando del tema. Sí, hoy en día vemos mucho. Quiero también hacer ¿cómo se llama? Una mención a la página de Legendarios Guerreros, que hace poquito me hizo una entrevista y que se está dedicando él en su revista Patria a entrevistar a todas las personas como tú, como yo, académicos y no académicos, y comparte estas entrevistas en su revista trimestral, que está en el blog Revista Patria. Y lo menciono a él porque hace poquito salió mi entrevista, y también para que sepan que estamos formando una fuerza entre todos nosotros para poder sacar esto más a la luz y también defenderlo, ¿no? Porque esta es una historia que hay que defenderla. Me encanta a mí el tema del 21 de mayo, creo que es un tema muy Sí, bonito, es una historia muy inspiradora, por donde tú la mires. Los críticos, bueno, allá verán ellos. Pues. Yo me alegro por esta historia, no me alegro de las muertes, no es algo morboso, sino que es algo que le hizo bien al país. así ¿Eh? es. Y Y la gente sí, y la gente que sufrió estos sacrificios, que fue la que quedó viuda, la que quedó sin hijo, etcétera, son personas que también tenemos que recordar. Nunca, nunca olvidarnos de estas personas que se sacrificaron así por el bien de la y el nación. mejor homenaje es Así es que justamente lo gracias. que estamos haciendo ahora. Creo que es lo humildemente que podemos hacer, aprovechando además estas plataformas digitales de difusión. Y como tú adelantaste, claro, yo el Sí. próximo sábado 14 voy a estar con el grupo Cazando Historias Chile, hablando sobre los sucesos del 21 de mayo. Ahí vamos a conversar algunos
aristas sobre el combate al Iquique, el contexto, ¿no es cierto?, los sucesos de Punta Gruesa y algún otro dato más. Y compartir un poco también las experiencias que he tenido visitando el Huáscar, visitando el Museo Marítimo, que espero volver. Yo tenía pensado este verano ir al Museo Marítimo Nacional, pensaba verte de hecho, pero bueno, el Omicron estaba en Ujú. apogeo y yo me dije, Y prefiero, todavía estamos, pues, todavía estamos. sí, esa es la verdad, todavía estamos. Y yo me dije, prefiero caer en combate y no en vacaciones, para, tú sabes, peso de la Eso. culpa. Así que, Sí. así que desde ya muchas gracias por tu tiempo y gracias a quienes se conectaron, quienes aportaron comentarios y nos veremos, espero, una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Bueno, gusto, muchas gracias. Chao Chao, a chao. todos, chao Francisco, muchas gracias.